Entonces, simplemente vamos a decir que gracias a los ejércitos de Dios, no de allá, ni de acá, ni de ninguna, no. Pero para poder ver cómo está el mundo también, que a veces uno dice, está muy malo, muy malo. Sí, pero está también los ángeles del Señor ayudando para que el mal sea menor. Porque Dios es el que tiene todo el control sobre todas las cosas. Vamos a buscar Isaías 6, del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Este estudio se llama Los ejércitos de Dios, que se llaman los seres celestiales. Ya tenemos la visión de Isaías, ya la tenemos en la mano, Isaías 6. Vamos a leerla. Isaías 6, del 1 al 8. Dice que visión, llamamiento de Isaías. Isaías fue el profeta que encontró una visión espectacular, impresionante, de ángeles. En el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, el 3. Y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Dice que el hombre, desde su creación, se hizo una pregunta que se mantiene inquieta hasta nuestros días. Oigan bien, vamos a sacar ¿cómo se llama? Lo que nosotros decimos en Cuba, la antena, para que esa antena podamos todos fijarnos bien. Dice que el hombre, desde su creación, se hizo una pregunta que se mantiene inquieta hasta nuestros días. Si el hombre es el único ser con capacidad intelectual en todo este vasto universo. Oye, miles de respuestas se vienen dando tratando de responder si somos los únicos seres en todo este espacio tan inmenso, este espacio sideral. Esta interrogante de la historia universal se puede ir respondiendo así, creo, pero vamos a hacerlo así. No somos los únicos en el universo. Definitivamente, no somos los únicos. Dice que el ser humano ha tratado este tema haciendo alusión a los seres extraterrestres. A nadie le cabe la duda de que el universo es gigantesco. No nos cabe en nuestra mente finita. El pastor ha hablado mucho en todos estos días del espacio-tiempo y las puertas siderales, todas esas cosas. No nos cabe en nuestra cabeza infinita lo grande que puede ser el universo. Dice, pero nuestro planeta es uno de los más pequeñitos de la Vía Láctea. La Vía Láctea, por su color lechoso, se llama así, pero hay miles de millones, oigan bien, de galaxias. Miles de millones, esas galaxias son enormes. Miles de soles dentro de cada galaxia.
Entonces nos ubicamos y decimos, ¿pero dónde cabe eso? En el espacio que hizo el Señor, en los planetas y en todas esas cosas que es obra de Él. Dice, definitivamente, entonces existen extraterrestres. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Existen? Definitivamente sí. Pero son marcianos, jupiterianos, saturnianos, lunáticos, martianos, uranos, venusinos, mercurianos. No. Estos extraterrestres no tienen esa clasificación. Estos extraterrestres son unas criaturas llamadas seres celestiales. Y estos seres hoy están entrando por corredores dimensionales, espacio-tiempo, hacia la Tierra. Pero son buenos y malos. Entendemos que el segundo cielo que hay, según Pablo, y ahí donde viven esos seres malignos, que hay que quitarlo cuando venga Cristo. Pero todo eso es otro estudio. Dice, estos seres hoy están entrando por corredores dimensionales, espacio-tiempo, hacia la Tierra y son buenos y malos. Están divididos en dos ejércitos. Los ejércitos del enemigo, que ustedes conocen su nombre, y los ejércitos de Dios. Hoy vamos a hablar de los ángeles y de los ejércitos de Dios. No nos vamos a meter en otras cosas. La palabra ángel proviene del griego angelú. ¿Está bien? Y que significa mensajero, comisionado o enviado. Malak, terminado en G. En hebreo son seres mensajeros. Dice que el predicador también de aquí de la iglesia se le llama ángel o mensajero. ¿Ustedes sabían eso? Es un ángel y un mensajero del Señor. ¿Dónde vemos eso? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en la Odisea, etc. Eso lo dice Juan en Apocalipsis. A los ángeles también se le llama estrellas. ¿Sabíamos eso? Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles y estos cayeron como estrellas en la tierra. Apocalipsis, muchas lo dicen. Recordemos que los ángeles son una multitud incalculable en número. Miles de millones de ángeles, y de esta cantidad el enemigo se llevó la tercera parte. Oigan, ¿por dónde vamos a entrar? ¿Dónde están metidas esas terceras partes? Que son millones y millones y millones y millones. Quiere decir que no es un venusino ni un martiano. No. ¿Quiénes son? Esos enemigos. Dice que los ángeles tienen ciertas características. Los ángeles piensan, hablan, caminan, vuelan. Los ángeles se materializan en cuerpo humano. La gente dirá, tú estás loco, Frank. ¿Cómo un ángel se va a convertir en un ser humano? Y después vuelven a su estado anterior. Un ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ellos dos ángeles entraron en forma humana. ¿En casa de quién? De Lot. Nos acordamos, ¿no? Pastor ha hablado todo eso. En cuerpo humano, y muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles en la actualidad. ¿Tú estás loco? No. Si vamos a Israel, están sucediendo cosas, yo diría que increíbles. Dice unas noticias por ahí que se escapan. Pero ustedes saben que unas son noticias falsas y otras son verdaderas. Y a veces las verdaderas la gente no quiere oírlas y las hace falsas. Y viceversa. Dice Irán o gente de toda esa zona que están peleando con ángeles y demonios en Israel. ¿Qué estará pasando en Israel? Que entran miles de misiles y ninguno cae.
¿Serán espíritus malignos, como dicen ellos? ¿O es la mano de Dios? Dice, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Vayamos a la categoría de seres celestiales, que son los ángeles del Señor. Son varios grupos. Comenzaremos por su grado más elevado. ¿Quién me puede decir qué es el más elevado? Los serafines. Dice que los serafines son seres ardientes, que eso es lo que quiere decir serafín. Son los que rodean el trono de Dios y son los encargados de alabar a Dios y de cantarle al universo entero la santidad de Dios, diciendo que estos seres se encuentran rodeando el trono de Dios, diciendo siempre santo, santo, santo. Los querubines, de inmediato en jerarquía le siguen los querubines. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:10, harás también un arca de madera de acacia, recordemos, y cuya longitud será de 2,5 codos. ¿Saben lo que se está refiriendo? Al arca de la alianza. Y la cubrirás de oro por dentro y de oro por fuera. Y meterás la vara de Aarón, los anillos, dos anillos por fuera, y ahí entonces meterás la vara de Aarón, el maná, ¿y qué más? Y la palabra. Gloria a Dios. Ajá. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Eso está arriba del arca, que ellos están de esa manera. Lo hemos visto miles de veces. Aparecen esta jerarquía de ángeles en el arca de la alianza, donde estuvo la presencia de Dios sobre ella. El origen de la palabra querubín proviene del hebreo caro, que significa cercano, muy próximo a Dios. Dice que en Ezequiel se toca muy profundo esta jerarquía angelical de los querubines. En Ezequiel dice ver la visión de los seres vivientes, que son los querubines. Leer Ezequiel a partir del versículo 21 del capítulo 1, y toda una visión de extraños seres con 4 caras y alas que cubrían su cuerpo. El pastor ha hablado de eso también. Todos aquí sabemos. Claro, no lo hemos visto, pero ya por la descripción que nos da la Biblia, es como si viéramos esos seres llenos de alas, pegado al trono diciendo santo, santo. En Ezequiel dice que a partir del versículo 21, toda la visión de extraños seres con 4 caras y alas que cubrían su cuerpo. Se narra la historia del querubín hasta el versículo 19, que quiso ser Dios, porque mucha gente no sabe que el enemigo era un querubín. Un querubín, por decirlo de alguna manera, y no vamos a resaltarlo, estaba por arriba de todos los querubines. ¿Por qué? Porque todos en Ezequiel 14, léanlo para que vean la descripción que da este profeta de ese ángel del cielo en aquella época. Después, porque quiso ser Dios, mira lo que le pasó. Hay que coger y advertir también, porque hay muchos hombres poderosos en esta tierra que quieren ser Dios. No estamos hablando en sentido específico, si fulano, mengano, ciclano. Todos sabemos que desde Hitler, para atrás y para adelante, muchos quisieron ser Dios tratando de hacer a un hombre. Que es, ¿cómo diría yo?, el anhelo más grande del enemigo de Dios, es querer hacer lo que él hizo. Porque el ser humano, Dios lo hizo, pero no lo hizo de hágase el hombre. Ustedes sabían eso. Hay mucha gente que piensa que él hizo todos los animales, el sol, la luna, la tierra, todas las galaxias, todo, y después hizo al hombre. Dios bajó. Y cuando bajó, ¿qué dijo? Díganme, ¿qué dijo cuando él dijo qué?
hagámoslo, hagamos. Una de las manifestaciones de verdad más creíbles de que Dios no vino solo. Y Él no vino con ángeles. Los ángeles no hicieron al hombre. Es al revés, Jesús fue el que hizo todo. Ya dijimos el otro día en Juan 1:1 un montón de cosas ahí que hay gente que me ha criticado. Vio el video y me dijo, está loco, ¿cómo tú vas a decir que Jesús es Dios? Digo, lee la Biblia en Juan 1. Y si no, léela toda para que te des cuenta quién fue Jesús. Dice que al leer a partir de este versículo, extraños seres con 4 caras que cubrían su cuerpo, son los querubines. Y dice que este querubín, que está en 28:12, se narra la historia del querubín hasta el versículo 19, que quiso ser Dios y que por su arrogancia fue expulsado del santo reino de Dios con miles de ángeles que pecaron y cayeron a la tierra. Y que tiene su lugar en el lago de fuego a su debido tiempo, con aquellos que odian y destruyen a la raza humana que está lejos de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente cuando ves que tú prosperas, que eres una gente que no te falta nada, tienes salud? No es que tenga el carro último del año, el de Tesla ese que creo que ahora es, que está compitiendo con un montón de carros, pastor. No es ese. Es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás caminando con Dios. Recordemos, está todavía vigente por ahí en las redes sociales, caminar con Dios. ¿Quién lo dijo? El ángel de la iglesia que trajo ese mensaje. Dice entonces que la tercera graduación jerárquica la componen los ofanines y tronos. Esta jerarquía sustenta el trono de Dios. Ellos transmiten la voluntad de Dios a otros ángeles de la misma categoría y de otras categorías. Los grandes sabios de Israel describen este tipo de ángel con una belleza espectacular de sus alas, que son, dicen ellos, multicolores, como el arco iris. Son como relámpagos, refiriéndose a los tronos, a los ofanines. Si visitamos sitios en la tierra llenos de colores en las plantas y animales y aves de multicolores, pensemos que en el cielo todo debe ser más hermoso, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Imaginemos entonces la belleza de estos ángeles. Hago un paréntesis aquí. No se pueden adorar. Alabado Dios. Ningún hombre puede adorar a otro hombre, ni besarle la mano. En el sentido religioso estamos hablando. Usted va aquí a algunas iglesias, no sé cómo son, pero... Y entonces tú le besas la mano, le besas la sotana, le besas todas esas cosas. Y le dices, Padre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo vas a llamar? Padre. Alguien en la tierra. Si es el único Padre. Y el otro día, en pleno Día de los Padres, se vio que solamente hay un Padre, el Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice que estos ángeles llamados tronos se mencionan en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades y todo lo creado por medio de él y para él. ¿Quién es él y quién es para él? Jesús. Quiere decir que hay muchas religiones por ahí que dicen que Jesús es el arcángel Miguel y que Jesús es el primogénito de la creación y que fue creado, fue el primero en crear. Entonces esas son las cosas que hoy tú te das cuenta cuando lees esto. Sin alarde, porque esto no es para tenerlo aquí y caminar por ahí la gente, mira, tiene una Biblia bajo el brazo. Mira, debe ser un maestro, no sé cómo.
como el pastor ese que tú conoces que se llama Rubén. ¿Tú no lo conoces? Rubén es el ángel de la iglesia. Esa gente que andan con la Biblia por la mano, debajo del brazo, no son ni cristianos y menos maestros. Entonces, por eso cuando hablamos de estos tronos, de dominios, principados y potestades, no siempre nos referimos a la jerarquía satánica. Todos recordaremos en Efesios 12, es decir, lo que habla Pablo ahí en Efesios, que dice que habrán potestades, gobernadores. Todo eso lo hizo el enemigo para imitar todo lo que hay en jerarquía. Y cuando una gente está imitando a otro en todo, ¿qué es lo que sucede? A ver, díganme. ¿Es envidioso? ¿Quiere ser igual que él? Por eso es que ya él no cabe allá arriba en el cielo, por muy bello, con mucha... Ustedes sabían que el enemigo era el que dominaba todo lo que era la alabanza en el cielo. Pastor? Toda la alabanza y todas las cosas que se le hacía a Dios, él era el ángel. Ese ángel maravilloso que Dios creó, que después cogió y lo miró y le dijo, ponte tranquilo. Lo perdonó en aquellos momentos, si no era para verlo fumigado, como se fumiga un alacrán, una cucaracha. Porque pasó de lo más bello a ser lo más inferior. ¿Por qué? Y esto hay que resaltarlo. Tú no puedes ser superior a Dios. ¿Y cuántos millones de gente se sienten tan superior que dicen, yo soy Jesús? Hay lugares por ahí que hay que tener cuidado porque está Jesús en todos esos lugares, según ellos. Noticias y todo en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Dice que el enemigo odia tanto a Dios, pero ¿a quién imita más que a Dios él mismo? Lo aborrece, pero es a quien más imita. Ahora vienen los dominios, otra categoría de ángeles. Esta categoría de ángeles tienen la función de tener autoridad sobre los elementos, sobre todos los elementos. Gobiernan sobre el reino acuático, sobre el reino mineral, reino vegetal y sobre el reino animal. Todo eso se ve en Apocalipsis 16. Detrás de cada fenómeno natural hay un ángel que gobierna cada elemento por orden de Dios. Porque uno dice, bueno, Dios está sentado, pero Dios lo ve todo, lo sabe todo. Pero tiene millones también de ejércitos. Es un ejército, porque todo reino, todo gobierno, todo lugar en la tierra tiene ejército. En el cielo también hay ejército. Hay un ejército en el pueblo de Israel. La iglesia, es decir, nosotros como iglesia, tenemos un ejército. Porque ya a la vez que tú te dedicas a atender los asuntos de Dios, como dijo el niño Jesús en el templo. Mamá y papá, yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en el templo con 12 años? Entonces, todo ejército tiene un rey, tiene un líder y tiene armas y tiene todo lo que hace falta para vencer al enemigo 10 veces. Y eso, hay miles de gente que no entiende que estamos en los tiempos próximos en que Jesús viene. Y Jesús no va a venir solo, Jesús viene con su ejército. Ya después que la iglesia se ha elevado, se ha ido, venimos con él. Y ese es el ejército que tiene Jesús cuando venga a vencer al enemigo. Que yo pienso que será en menos de 2 días, o 3 días, o 3 segundos, 10 segundos, no se sabe. Pero sabemos que eso es como cuando una película ya uno la ha visto 10 veces, que tú sabes cuál es el principio y el final. Cuando tú lees esto, ya está ahí, aunque no lo sepas en qué tiempo, cuándo, en qué horario, pero tú sabes que viene Cristo y tú sabes que todo eso se va a dar. Esto es como el periódico de cada país diario. Ahí están las noticias.
Dice, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Ninguna hoja de un árbol cae sin el permiso de Dios. Veamos en Colosenses de 2 al 10 sobre principados y potestades. Y vosotros estáis completos en él, ya que es la cabeza de todo principado y potestad. En Efesios 1, 20, 21, dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los siglos venideros, para que la multiforme y sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que somos el ejército de Dios aquí en la tierra, cuando vengamos, ¿por qué la palabra dice que nos van a dar una corona y que te van a dar un sacerdocio y que te van a dar verdaderamente toda la potestad para tú poder ayudar al Señor? Pero tú vas a ser coronado. Por eso es que se dice la palabra, cuida tu corona, que nadie la tome. La gente se cree que es, no, es el poder, el conocimiento, la situación espiritual que el ser humano ya se va a conocer y que el enemigo no va a poder, porque el enemigo tiene toda esa parte. Por eso es que nos odia. Él nos quiere, él sabe que nosotros estamos por encima de él, porque Dios creó al hombre y los ángeles mismos no tienen envidia ni tienen nada, porque saben que Jesús hizo todos los ángeles y que cuando se hizo al hombre era con un propósito de poder gobernar, de poder tener poder, gobernatura y tener toda una serie de autoridad, inclusive sobre los ángeles. Por eso es que los ángeles no se pueden adorar, no se deben adorar. Y aquí hay instituciones, yo recuerdo en Cuba que habían algunas instituciones un poco que escondidas que se adoraba a Gabriel, a fulano, a Mengano, a Esperancé, a todos esos ángeles. Se le prestaba, oye, lo invitaban a comer, a hacer un montón de cosas y todos conocemos que los demonios se visten. Bueno, ¿quién se viste de ángel de luz? Dice, veamos antes de continuar. Primero está Dios, por supuesto, la jerarquía absoluta y primaria. Jesús y la iglesia están por encima de los ángeles. Después de los ángeles, según su jerarquía, las naciones del mundo que son salvas, que ahí estaremos nosotros. Dice que una jerarquía más. Virtudes o principados son los llamados ángeles de la guarda. Su función es llevar a los humanos al camino de Dios. A mí me costó un poco de trabajo y yo quisiera que este estudio nos sirviera y que el pastor también nos ayudara en esto. Mucha gente decía que uno tenía siempre un ángel de la guarda pegado, ayudándolo en todo. Pero yo pienso que esos ángeles que el Señor pone, un ejemplo, estás en peligro, aparecen de la nada. Pero yo pienso que no es agarradito de la mano contigo a llevarte a todos los lugares. ¿No? El ángel de la guarda. Esto sí, es como había una cosa que había ¿cómo se llama? Un escritor cómico en Cuba que siempre pintaba un angelito aquí y un diablito aquí. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Entonces si miraba para allá el diablito le decía y si miraba para acá el angelito no. Entonces, ¿qué es lo que quitó todo eso? El Espíritu Santo dentro de ti. Gloria a Dios. Que es el que te orienta. Es el que te dice, por aquí.
Tú quizás a veces puedes oír una voz cuando tú estás muy metido, porque me pasó. Y yo creo que le ha pasado a mucha gente. Que algo pasa que de pronto cuando tú estás cayendo, porque es que tú vas cayendo en el pecado, en las cosas, entonces el Espíritu Santo, Dios tiene un propósito contigo. Él es inteligente. Él no puede coger y decir, bueno, vamos a matarlo y después resucitarlo. No, porque no existe ni la transmutación, ni existen lo que dicen las religiones esas orientales, que es la reencarnación. ¿Quién cree aquí en que uno cuando muere y después resucita en un caballo, una vaca, una cucaracha, un cangrejo? Ustedes se ríen. Yo estuve un día invitado que me dijeron, no, aquí tienes que hacer como un tipo de mantra. ¿Quién conoce esa palabra? Mantra. Es algo que tú citas como un rezo. Ajá, que tú sabes que las religiones orientales están basadas en los mantras. Porque uno tiene chakras. Ustedes dirán, Frank está hablando cosas hoy, sí. Hay religiones que te cogen y te dicen, tú tienes esto y esto y esto, y empieza a orar haciendo un ruido. No, qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces, eso acuden, no los ángeles del Señor, eso acuden los demonios, que se hacen pasar como si fuera un familiar. Yo recuerdo que yo fui a un lugar de eso antes, cuando yo estaba en el mundo. Y llegó un médico que estaba y dice, yo soy tu mamá, hijo, fulana de tal, qué sé yo. ¿En serio? No se rían. No se rían ustedes, porque mira, yo veo algo aquí que es tan maravilloso, entiéndame, no es que yo tenga siempre que estar exaltando. Yo veo algo porque cuando una persona no ha podido vivir en el mundo real, es decir, mundo real que ahí tú ves cosas increíbles de religiones y de millones de cosas y de tener contacto directo con el enemigo, tú, ¿sí? Porque Él te da para que tú llegues hasta que un día el Señor coge y te saca del lobo cenagoso. Ven para acá. Y entonces cuando tú descubres, tú dices, mira cuánta gente hay aquí que no tienen el conocimiento de las cosas que están sucediendo hoy en México, en Honduras, en Venezuela, en Cuba está así. ¿Por qué Cuba está pasando tanta necesidad sin tener que específicamente hablar de eso? Porque hay mucha adoración. Hay en cada cuadra, además de un comité, como dice, hay un lugar donde se adoran ángeles malignos. Dice, continúo para terminar, los arcángeles, que son los jerarcas de los ángeles, y son los jefes de los dominios. Gabriel y Miguel son los más conocidos. No busquemos más nombres. Si la Biblia te dice Miguel y te dice Gabriel que fue, ¿quién fue? El que le avisó a quién que estaba a María, el ángel Gabriel. ¿Y quién fue Miguel? El que se fajó con el de Persia. Ya el pastor habló de eso muchísimo. Entonces, esos ángeles tienen también un montón de nombres, es decir, hay un montón. Pero ¿por qué Dios no lo puso aquí? Es decir, no permitió muchos nombres de eso. Porque el ser humano transmite cosas hasta un punto donde después lo cogen los demonios y participas. Y cuando tú te ves en una mesa participando de todas esas cosas, es cuando un día que te des cuenta tú dices, pero yo estaba metido aquí. Entonces yo los insto que sigan así, hermanos míos, que no se aventuren a conocer nada de eso. Yo un día pasé por, ¿cómo se llama la calle? Mira, de allí, de donde estaba aquella cosa de Congre. Yo vine de Miami y venía en un carro y cuando veo aquel,
Todos lo conocían. Aquí. Por poco me bajo del carro y me voy. Digo, pero esto está aquí. Y hay una iglesia cerca por ahí que noche por noche iban a orar. Hasta que hubo que quitarlo. ¿Saben a lo que yo me refiero? Entonces, hay que estar atento por la palabra de Dios, como dice el Salmo 33:6, que los ángeles fueron creados por Jesús para Él y por Él y para Él. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hoy estamos viviendo grandes acontecimientos. Estamos ante una gran invasión. Oigan bien esto. No cojan miedo. Una gran invasión de ángeles caídos. Que su principal función es desviar a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Pero a la vez hay una multitud de cientos de miles, de millones que también cuida de los que buscan la palabra y la cumplen. Escuchemos al ángel de la iglesia que recibe mensaje y no cambiemos el rumbo, que porque todo aquel ángel del Señor manifiesto a diario en nuestras vidas. Y el Señor se puede manifestar así. El Espíritu Santo se manifiesta en que está el ángel de la iglesia y tú observando, ¿qué dice? Oye, pero si está aquí mismo. No ha habido nada que él hable que no esté aquí. Entonces tú te empiezas a sentir